Mi corazón te canta, mi alma te anhela con todas mis fuerzas. Te amo, roca eterna, tú eres mi esperanza, mi gloria, mi fuerza. En valles de sombra te cuidas, eres lumbrera. Tú eres fiel, no me dejarás de la muerte y me levantarás. En tu palabra puedo confiar. Tú eres fiel, no me dejarás de la muerte y me levantarás. En tu palabra puedo confiar. Eres fiel. Mi corazón te canta, mi alma te anhela con todas mis fuerzas. Te amo, roca eterna, tú eres mi esperanza, mi gloria, mi fuerza. En valles de sombra te cuidas, eres lumbrera. Tú eres fiel, no me dejarás de la muerte y me levantarás. En tu palabra puedo confiar. Tú eres fiel, no me dejarás de la muerte y me levantarás. En tu palabra puedo confiar. Eres fiel, eres fiel. Tú eres fiel, no me dejarás de la muerte y me levantarás. En tu palabra puedo confiar. Tú eres fiel, no de la muerte y me levantarás. En tu palabra puedo confiar. Tú no de la muerte y me levantarás. En tu palabra puedo confiar. Eres fiel, eres fiel. Tú eres fiel, no me dejarás de la muerte y me levantarás. En tu palabra puedo confiar.
Shalom para todos mis hermanos, el Señor los bendiga, bienvenidos a un estudio más del libro de Reyes. De hecho es el último capítulo del primer libro de Reyes, la conclusión, la culminación de la vida de Acab y el tiempo del reinado de Josafat. Hoy veremos sobre esto. La historia de Acab, una historia singular, de un rey malvado, torpe, manipulado por su mujer, un hombre realmente que se enmarca, se destacó por su maldad, por su necedad, por la manera en que reinó trayendo gran mal a la nación y por ser un rey realmente torpe. Creo que es una de las conclusiones más fáciles de ver acerca de este hombre. Este rey de Israel, en su matrimonio con una de las mujeres más malvadas que se menciona en la escritura, una mujer que sin duda trajo estragos a la nación, trajo mucha muerte y bueno, el afán de ella simplemente era un actor político. Ella tenía unos intereses, pues no era de la nación, ¿no? Bien sabemos que Acab se metió con una mujer extranjera, ¿verdad? De los pueblos cananeos. Eh, y esta alianza, pues por la parte de ella era simplemente ganar poder dentro de Israel. Y le salió todo muy bien. Hasta que el Señor, por medio de su profeta Elías, demostró públicamente su poder. Y de esta manera rescató al pueblo, digamos, como dicen por ahí, de las garras malvadas de esta mujer y de este rey imprudente, torpe, necio y todo lo que quiera colocarle ahí puntos suspensivos, lamentablemente. ¿Cómo termina el capítulo anterior, el 21? Una profecía de Elías sobre Acab. Acab se le profetiza que moriría en la manera que murió un hombre del cual Acab codició su heredad, ¿no? Que fue la enseñanza de la semana pasada. Eso lo leemos en el capítulo 21. Y es la historia de Nabot y su viña y Acab, todo lo que hizo, y la mujer de Acab que impulsó toda una trampa en contra de este Nabot para quitarle su viña y de entregársela al rey. Así que de la manera que se hizo con Elías profetizó contra Acab. En el capítulo 21, versículo 20 dice: Acab dijo a Elías: ¿me has hallado, enemigo mío? Y él respondió: te he encontrado, porque has venido a hacer lo malo delante de Yahweh. Y aquí que yo traigo mal sobre ti, barreré tu posteridad, destruiré hasta el último varón de tu casa, de la casa de Acab, tanto el siervo como el libre de Israel, y pondré tu casa como la casa de Jeroboam, hijo de Nabat. ¿Cómo quedó la casa de Jeroboam? Cortada. De Jeroboam no hubo descendencia, o sea, no permaneció su descendencia. El Señor le está profetizando que al igual que a Jeroboam, también él y sus hijos y su descendencia sería cortada. Y entonces dice, ahí continúa, dice en el 22: pondré tu casa como la casa de Jeroboam, hijo de Nabat, y como la casa de Baasa, hijo de Ahías, por la rebelión con que me provocaste a ira y con que has hecho pecar a Israel. De Jezabel, la esposa de Acab, también ha hablado Yahweh diciendo: los perros comerán a Jezabel en el muro de Jezreel. Los perros comerán a Jezabel. El que de Acab fuere muerto en la ciudad, los perros lo comerán, y el que fuere muerto en el campo, lo comerán las aves del cielo. ¿Qué quiere decir eso? ¿Se acuerdan que lo leímos algunas en una predicación? ¿Qué quiere decir que a una persona se le profetice que lo comerían los perros en la ciudad y en el campo las aves del cielo? ¿Qué quiere decir? Básicamente. Sencillamente. ¿Ah? Que no serían enterrados. No hay ni siquiera lugar para su memoria. Serían completamente destruidos. No habría ni siquiera un digno entierro. No hay lugar donde sean conmemorados. Quizás en alguna epitafio sería puesto en medio de la nada, porque los perros, las aves comerían sus cuerpos. Y que una familia real no tenga donde ser enterrada, pues es algo, es una calamidad. Eso no es común.
Aún la gente más malvada tiene un lugar. Pues este era de los más malos, porque el Señor dice, no va a quedar ni el raspado. Y a la verdad, ninguno dice acá en el 25, fue como Acab, que se vendió para hacer lo malo ante los ojos de Yahweh, porque Jezabel su mujer lo incitaba. Él fue en gran manera abominable, caminando en pos de los ídolos, conforme a todo lo que hicieron los amorreos, a los cuales lanzó Yahweh delante de los hijos de Israel. O sea, este volvió al camino de las naciones que habitaron antes ese lugar, que fueron desalojadas de allí, fueron quitadas, fueron destruidas por voluntad del Señor, por ordenanza de Él, dado que eran malvadas, en extremo. Y dice aquí que Él llegó a ese nivel. Razón por la que el Señor diga de Él también tiene que ser borrado. Pero en el cierre de ese capítulo decía que Acab se humilló, en el 27. Cuando Acab oyó estas palabras, rasgó sus vestidos, puso silicio sobre su carne, ayunó, durmió en silicio y anduvo humillado. Vino palabra del Señor a Elías, diciéndole, ¿no has visto cómo Acab se ha humillado delante de mí? Por cuanto se ha humillado delante de mí, no traeré el mal en sus días, sino en los días de su hijo traeré mal sobre su casa. Y este cierre del capítulo anterior muestra una razón de por qué la disciplina, el juicio del Señor sobre Acab tomaría un tiempo. De tal manera que en el capítulo 22 veremos aún sobre Acab. O sea, el capítulo de hoy será aún sobre Acab. Porque el Señor estiraría un poco la vida de Acab aún. Entonces Acab en su humillación que logró, pues misericordia del Señor. Y con eso vamos a empezar el estudio de hoy. Vamos a ver este cierre curioso de la vida de Acab y qué podemos aprender sobre esto. Así que vamos a orar, que el Señor nos dé sabiduría para hacer y comprender el estudio de hoy. Padre mío, Señor, te doy gracias porque cada día de reposo tenemos la oportunidad de aprender algo nuevo, Señor, de reentender, Señor, nuestros caminos, nuestra propia vida, Señor, ponerla al descubierto para nosotros, porque tú quitas, despejas, Señor, todo eso que parece un velo, Señor, como un bloqueo, Señor, que no nos permite ver lo que tenemos que cambiar y corregir. Por eso, enséñanos hoy tu voluntad y háblanos a nuestro corazón, te lo ruego. Amén. Entonces, ¿con qué vamos a empezar? Vamos a empezar diciendo que el Señor es compasivo, que el Señor es bueno y misericordioso y que de ninguna manera menosprecia al que se humilla. Eso es algo que tenemos que resaltar aquí. El valor de la humillación, que sin importar cuán grande sea nuestra maldad, el Señor está dispuesto a tener una actitud, de mostrar su misericordia, de mostrar su rostro hacia nosotros de una manera diferente cuando lo hacemos, cuando nos humillamos, versus cuando mantenemos una actitud de altiveza, de orgullo. Ese es el peor de los males. ¿Sabe por qué el orgullo y la altivez es el peor de los males? Porque no nos deja estar cerca de Él. Porque en vez de lograr algo, lo que hacemos es perder todo. Nuestra arrogancia, nuestro orgullo, nuestra altivez es un gran mal que torpemente nos separa, nos aleja del Señor. Pero la humillación es una gran bendición que nos permite descubrir a nuestro Dios. Sencillamente es eso. Independientemente de los males cometidos, de los bienes hechos. Porque esto no iba a retirar el castigo que estaba pendiente para acá. Lo que había permitido esto era un plazo de una esperanza para este hombre, por lo menos en lo que respecta a su propia vida. Sí, siempre recuerdo esa ¿cómo se llamaría? Reflexión que se hace comúnmente en las iglesias o se hace en cualquier charla, y es, ¿qué pasa si una persona ha andado mal toda su vida y llega a los 90 años, mal, y a los 90 años ahí postrado en su cama muriendo dice, Señor, perdóname? O la reflexión que hacen las iglesias es, y hace la oración de fe. ¿Cierto? Siempre decían eso. ¿Qué pasará con esa persona? ¿Será que es salva a pesar de que haya hecho todo su mal toda su vida? ¿Será que por ese instante, ese momento de que se humilló, por un instante, será que eso lo cambia todo?
Y es una pregunta difícil, porque siempre se saca el ejemplo, vean al ladrón al pie del Señor en la cruz, y él estaba muriendo, siendo juzgado, sentenciado por un delito. De tal manera que se evidencia que era un pecador normal. Pero el Señor en ese instante que le dice Señor, o sea, él reconoce al maestro, el maestro también le reconoce a él. Y entonces este pasaje o esta historia se cuenta para decir, pues si el Señor tuvo misericordia de él que estaba en la cruz a punto de también morir, ¿por qué no la va a tener de cualquier persona que al punto de morir también hace su arrepentimiento, ¿no? Y entonces en ese mismo paralelo ponemos aquí a Acab, un hombre malvado, pero malo. Leímos, ¿no? Que no hubo nadie como él haciendo lo malo, trayendo mal delante del Señor. Digamos que lo tentaba todo el tiempo a ver qué vas a hacer, Señor, con este mal que estoy haciendo, ¿no? Era ese niño travieso, malvado. O sea, hizo tantas cosas que uno dice, pues el Señor le profetizó a él y a su descendencia que desaparecería. Cosa que nos hace pensar sobre esta reflexión y es, ¿qué pasa entonces si un hombre de estas cualidades, de estas características, un Hitler, pongamos a otro ahí, qué pasa si Hitler en el último momento de su vida se hubiese arrepentido? ¿Qué hubiese pasado? Pues bueno, vamos a ver qué encontramos en la historia de hoy acerca de eso, qué podemos descubrir y qué podemos reflexionar sobre el tiempo de acercarnos a Dios. ¿Cuándo es un buen tiempo para buscar a Dios y cuándo es un tiempo en que no se halla? Al parecer Acab encontró el favor del Señor. Al parecer, al cierre del capítulo 21 dice que el Señor le dijo a Elías, ¿no has visto cómo se ha humillado Acab? Por esa humillación de él, el juicio lo aplaza un tiempo. No en sus días, sino en el de sus hijos. Eso es algo que hemos oído en muchos más pasajes. ¿Recuerdan alguna otra historia donde el Señor dijo, no lo haré en sus días, sino el de sus hijos? Salomón y Jeroboam, por ejemplo, al Señor le dice, no, Salomón, no romperé el reino en tus días por causa de David, mi siervo. Ni siquiera por Salomón, sino por causa de David. Entonces lo haré en, en, en Roboam, en Roboam. Otro, dime. Ah, bueno, sí, pero no lo hizo. Bueno, me refiero más, es como la pregunta va más en torno a quién el Señor no destruyó con un juicio que hubiese ordenado, sino lo hacen sus descendientes por causa de que tuvo un comportamiento diferente. Él y sus hijos, aunque el Señor mató a Ali junto con sus hijos al mismo tiempo y le destruyó su descendencia. No, pero a Nínive. Puede ser Nínive, sí. Puede ser Nínive. Pero los ejemplos más claves puede ser Salomón y Acab. O son los dos que quiero tener ahí presentes. Porque Salomón, uno tiene un pensamiento difícil sobre Salomón, o yo lo tengo, un pensamiento que no es fácil. Hay quienes piensan que es indebido cuestionar a un hombre como Salomón, por ser el rey Salomón, por ser un hombre que escribió tantos libros, incluyendo varios que están en la Biblia. Pero la misma escritura habla de él varias cosas difíciles, muy difíciles. Así que surge un pensamiento muy ambiguo. ¿Quién fue realmente Salomón? ¿En qué momento Salomón hizo lo bueno? ¿En qué momento hizo lo malo? ¿No? Entonces, el caso es que Acab anduvo mal y al final de los días el Señor le dice, tendré misericordia de él. Digamos que lo dice en otras palabras. Y el juicio que profetice se hará después en sus descendientes. 3 años pasaron, 22, sin guerra entre los sirios e Israel. Aconteció al tercer año que Josafat, rey de Judá, descendió al rey de Israel, Acab, que Ramot de Galaad, y el rey de Israel dijo a sus siervos, ¿no sabéis que Ramot de Galaad es nuestra? Nosotros no hemos hecho nada para tomarla de mano del rey de Siria. Y dijo a Josafat, ¿quieres venir conmigo a pelear contra Ramot de Galaad? Y Josafat respondió al rey de Israel, yo soy como tú, y mi pueblo como tu pueblo, y mis caballos como tus caballos. Bueno, aquí hay una historia interesante.
Porque hasta este momento, hasta antes de este momento, ¿qué pasaba entre Israel y Judá? Que estaban no solamente divididos, sino estaban peleando, estaban en guerra. Ellos tenían una guerra entre ellos dos, entre estos dos pueblos había una guerra. Aunque eran hermanos, aunque era el mismo pueblo, la misma nación, ellos habían estado en guerra. Los reyes se habían ido a las armas, se habían creado fuertes en los límites, se habían estado, tuvieron peleas para tomar diferentes posiciones, ¿no? Si lo recordamos, esto va desde la historia misma del Roboam y Jeroboam. Esto empezó un conflicto grande entre el sur y el norte. Hasta que se levantaron los sirios. Un, una nación del norte, más hacia el norte, que estaba pues simplemente creciendo, se estaba expandiendo y estaba tomando lugar en Israel. Pero el principal, digamos, límite con los sirios eran Israel del norte. Israel del norte tenía dos opciones con los sirios. ¿Cuáles son? Pelear contra ellos. Segunda, aliarse. Y si Israel se aliaba con los sirios, ¿qué ganaba? Fuerza para vencer al sur, es decir, a los judíos. Pues ellos intentaron tanto aliarse con los sirios como lo que va a pasar aquí, y es pelear contra los sirios. ¿Quién se alió con los sirios? El mismo Acab, ¿no se acuerdan? Que él tenía que mandarle unos regalos al rey sirio Ben-Hadad, y en estos regalos que tenía que mandarle ya llegó un momento en que le estaba presionando mucho, y es la razón de por qué Acab dice, en otras palabras diríamos, que él tiene que pues romper su relación con los sirios. ¿Y cómo lo hace? Pues de acuerdo a este pasaje encuentra un apoyo, y es que Josafat, el rey este rey judío, que va a ser un rey destacado por ser ¿qué? Bueno. Este es uno de los que pasan que pasan el test, ¿no? Que hacen lo bueno delante del Señor, no perfectamente, pero es destacado por para andar bien. ¿Qué actitud tiene Josafat con Acab? Es un tipo evidentemente humilde, porque él va hasta el norte. O sea, él mismo dice, pues vamos a ver qué con Acab. Acab está sitiado con los sirios de una u otra manera. El Señor lo ha tratado y ha vencido el Señor. Acá Josafat nos hace pensar que ¿será que Josafat no se daba cuenta quién era Acab? ¿Por qué querría Josafat hacer alianzas con Acab? ¿Será que Josafat fue torpe con esta decisión? Vamos a ver con la historia. Pero una alianza se estaba fraguando acá para rescatar una zona llamada Galaad. Una zona, Ramot de Galaad, si no estoy mal, eso es de Manasés, que ya había sido tomado por los sirios. Entonces dicen, vamos a rescatar esa zona. ¿Qué le responde Josafat cuando Acab le dice, vamos a pelear? Le dice, ¿por qué no? Tu pueblo es como el mío, yo soy como tú, mi pueblo es mío, mis caballos son como tus caballos. En otras palabras, ¿qué les dijo? Somos hermanos. Por supuesto, sobra la petición. Dijo luego Josafat al rey de Israel, yo te ruego que consultes hoy la palabra de Yahweh. ¿Y cómo empieza Josafat? Con un pie adelante, con el pie derecho hace las cosas este hombre. Primero le dice, es la oportunidad de que volvamos a ser una nación, es lo que le está diciendo en otras palabras. Es la oportunidad de que restauremos cosas. Pero además le dice, claro, vamos a ir, pero consultemos primero la palabra del Señor. Hasta aquí todo suena perfecto, está haciendo bien las cosas. Porque a diferencia de Acab, consultaba al Señor para hacer lo que se debía hacer. ¿Qué hacía Josafat? ¿Qué hacía Acab? ¿Qué leímos que hacía Acab cuando iba a hacer lo que tenía que hacer? Iba a los profetas de Baal y buscaba. Y si no era con los de Baal, también con cualquier profeta. Él buscaba a alguien que le diese una razón, algo que hacer, pero le daba pánico consultar a los profetas del Señor. Al punto que los mandaba a matar. ¿Por qué? Porque ¿qué hacían los profetas del Señor? Todo le dirían la verdad, y todo le dañarían sus planes y le harían saber la voluntad del Señor, y no era buena para él. O sea, él no la tomaría como algo bueno.
Así que Josafat le dice, pues vamos a consultar al Señor. Entonces el rey de Israel reunió a los profetas como 400 hombres, a los cuales dijo, iré a la guerra contra Ramot de Galaad o la dejaré. Ellos dijeron, sube, porque Yahweh la entregará en mano del rey. Y dijo Josafat, ¿hay aún aquí algún profeta de Yahweh por el cual consultemos? Entonces llega acá dice, profeta, ¿quieres que consultemos a un profeta? Tráiganme 400. Y Josafat le dice, pero ¿hay alguno del Señor? ¿Hay uno propio? ¿Hay uno de verdad? ¿Hay uno que de verdad venga de parte del Señor? ¿O esto es más de lo mismo? ¿O estos son tus consejeros que te han llevado a donde estás ahora? ¿Hay algún profeta del Señor? Bueno, ¿cuáles eran los profetas que estaban ahí? Dos opciones. O eran profetas de Baal, que dudo, la verdad no creo que sean, porque después de la victoria que tuvo Elías o el Señor sobre esto, pues murieron los profetas de Baal que habían ahí, y además de una u otra manera se levantó una ley que no permitiría, o sea, se demostró que no eran útiles, que no eran verdaderos, que no eran la mejor opción para un rey. Y venció en ese orden de días el Señor de mano de Elías. Por lo tanto, como que sería en ese orden de días, ya no sería constitucional pues esos profetas. Entonces nos haría pensar qué profetas tendría Acab para que en la propuesta de consultemos la palabra del Señor hayan sido útiles, pero que al final de cuentas el rey Josafat le diga, pero no tienes uno del Señor. ¿Qué profetas podrían ser? ¿Qué se les ocurre? Recuerden que Jorobán había levantado una nueva línea de sacerdotes, de leyes, de profetas y colocó hasta templos al Señor. O sea, porque nunca se leyó como que, o no declara la escritura que hayan como levantado un nuevo Dios. Hicieron fue una versión pirata, sucia, falsa del Señor, ¿no? No eran las adidas, sino las avidas. Eran esas, que se ven igualitas, pero en vez de una D tiene una B, y uno dice, pues esto está como raro. Hizo lo mismo, ¿no? De hecho, cambió el lugar de adoración, construyó un templo en Berseba, si no estoy mal, y otro por allá en Gad, y en ambos levantó un becerro de oro, y les dijo, un toro de oro, y dijo, estos son tus dioses que te sacaron de Egipto, dice el pasaje, pero los llamó Yahweh también. Entonces, por eso, como les mencioné alguna vez, creo que fue una primera rama separada o una de esas primeras ramas importantes separadas de la creencia original hebrea. Una tan poderosa porque pasó por mucho tiempo, por muchos reinados, muchos hijos nacieron en esas creencias. Lo que, lo que puede ser parecido por ejemplo, al cristianismo y el judaísmo, como algo que fue originalmente judío, hebreo, se empieza a dividir y a tomar una nueva forma entre los nuevos pueblos a los que lo abrazan, ¿no? Y ambos diciendo, pues esta es la verdad, entonces se complican las cosas. Pues una nueva ley, un nuevo centro de culto, unos nuevos líderes religiosos, pues es muy probable que estos también, supuestamente en nombre del Señor, profetizaran. Pero Josafat dice, ¿no hay uno de los originales? ¿No hay uno de los propios, de los que presentan sacrificios en el templo? ¿De los que consultan al Dios de Israel? Vamos a ver qué dice. 8. El rey de Israel respondió a Josafat, aún hay un varón por el cual podríamos consultar a Yahweh, Micaías, hijo de Imla, pero yo le aborrezco porque nunca me profetiza bien, sino solamente mal. Y Josafat dijo, no hable el rey así, no diga eso, calle esos ojos, le dijo. Entonces el rey de Israel llamó a un oficial y le dijo, trae pronto a Micaías, hijo de Imla. Y el rey de Israel y Josafat, rey de Judá, estaban sentados cada uno en su silla, vestidos de sus ropas reales en la plaza junto a la entrada en la puerta de Samaria. Y todos los profetas profetizaban delante de ellos, y Sedequías, hijo de Kenaán, se había hecho unos cuernos de hierro,
y dijo, así ha dicho Yahweh, con estos acornearás a los sirios hasta acabarlos. Todos los profetas profetizaban de la misma manera diciendo, sube a Ramot de Galaad y serás prosperado porque Yahweh la entregará en mano del rey. Entonces, acá dice, sí, hay un profeta al que podemos consultar, pero es que yo ese no lo puedo ver. ¿Por qué no lo puedo ver? Porque es que yo tengo unos planes y él siempre me los daña. Él me dice cosas que yo no quiero oír. Así que, pues eso es lo que hay. Y mandó a traer a Micaías. Mientras traían a Micaías, estos dos sentados, habían dos tronos. Ellos estaban ahí oyendo a estos profetas. ¿Y cuál era la manera en que estos profetas profetizaban? ¿Qué utilizaban? Se hacían de simbologías, ¿no? Como funcionan y como van la mayoría de profecías. Va con una simbología, algo que ayuda a entender algún tipo de suerte. Estos utilizaban un cuerno, ¿cierto? Y con esos cuernos de hierro que habían fundido decían, así vas a cornear, ¿no? Y así he visto muchas escenas en la vida de, como de deseos del corazón de la gente que creería yo no saben realmente discernir si son de Dios o no. Muchos pueden serlo, muchos no. Pero sí sé que se utilizan este tipo de figuras, de cosas con que la gente, a veces algunos líderes religiosos intentan hacer realidad para la gente, hacer demostrativo lo que pudiera ser la voluntad del Señor. Estos cogían cuernos de hierro y decían, así vas a cornear a los sirios en Galaad. O sea, buscaban darle fuerza, hacerle sentir seguridad al rey. Decirle, ¿por qué no? ¿Por qué no? Vamos a vencer. El mensajero que había ido a llamar a Micaías le habló diciendo, he aquí que las palabras de los profetas a una voz anuncian al rey cosas buenas. Todos los profetas dicen lo bueno, rey. Todos. Sea ahora tu palabra conforme a la palabra de alguno de ellos y anuncia también buen éxito. Micaías respondió. Entonces le dicen a Micaías, profeta, mira, todos están hablando que va a pasar esto bueno, que van a vencer en la conquista de Galaad, de Ramot de Galaad. ¿Por qué no le dices al rey lo mismo? Profetízale eso para que él se anime y vaya. ¿Qué respondió Micaías? Vive Yahweh que lo que Yahweh me hablare, eso voy a decir. Era un hombre que tenía los pantalones bien puestos, que no le tenía miedo a este rey loco, a este rey insensato, que había menospreciado su propia vida y la de la nación, porque un hombre del cual el Señor le profetiza que vendría mal sobre él, y aún así se resiste, aunque se había humillado. Por eso digo, ¿hasta dónde va la humillación de la gente? ¿Qué tan real es el me arrepiento? Eso es lo que quiero que veamos hoy. ¿Qué tan real es el estoy a punto de morir, Señor, perdóname? ¿Qué tan real es eso, no? Porque en este momento estamos viendo que ¿qué tipo de humillación tenía Acab? Si cuando estaba el momento de consultar al Señor, él no estaba dispuesto a escucharlo, porque en el fondo sabía que quizás lo que oiría no sería lo que él estaría dispuesto a hacer. Así que Micaías dice, pues lo que el Señor me diga, eso es lo que le voy a decir. 15. Vino pues al rey y el rey le dijo, Micaías, ¿iremos a pelear contra Ramot de Galaad o la dejaremos? Él respondió, sube y serás prosperado, y Yahweh la entregará en mano del rey. Eso fue lo que le respondió Micaías. El rey le dijo, ¿hasta cuántas veces he de exigirte que no me digas sino la verdad en el nombre de Yahweh? Entonces él dijo, bueno, ¿qué le respondió el rey? No me mientas, Micaías, yo sé que la respuesta de Dios es otra. Lo chistoso de esto es que el rey estaba buscando un profeta que, o sea, él estaba en una mentira gigantesca. Imagínese que usted ve a todo el mundo haciendo la pantomima de que Dios le habla. Y usted como que sí, en el fondo ahí como diciendo, ¿hasta cuándo va este juego? Si yo en el fondo sé que el Señor no me aprueba esa guerra porque la perderemos. Y llega Micaías, que es un hombre de verdad, y le dice esto simplemente para complacer al rey,
pero no por miedo, no por nada, sino como, ¿quieres oír que quieres ir a la guerra? Pues ve a la guerra. Es sarcasmo, ¿no? Y como que lo mira así con los ojos entrecerrados, el rey le dice, no me digas mentiras. ¿Por qué me mientes? ¿Cuánto quieres que te ruegue que me digas la verdad? Él le dijo, en el nombre de Yahweh, perdón, entonces él dijo 17, yo vi a todo Israel esparcido por los montes como ovejas que no tienen pastor. Y Yahweh dijo, estos no tienen señor. Vuélvase cada uno a su casa en paz. Y el rey de Israel dijo a Josafat, ¿no te lo había dicho? Ninguna cosa buena profetizará él acerca de mí, sino solamente el mal. Entonces él dijo, oye pues, palabra del Señor. Entonces, ¿qué le respondió? ¿Qué le respondió el profeta? ¿Qué quiere decir lo que le respondió? Yo vi a Israel esparcido en todo monte, como ovejas que no tienen pastor. Vuélvase cada uno a su casa en paz. Porque él le responde, no me ha dicho sino cosas malas. O sea, ¿qué es lo que le está diciendo en esa profecía? ¿Qué es lo que le dijo? ¿Qué debía hacer? ¿Cómo? Que si él iba a la guerra no iba a volver. Que iba a quedar Israel como una nación, un rebaño sin pastor, ¿cierto? Como ovejas perdidas. En estas palabras le dijo, pues ve y muere. 19. ¿Sí o 18? Sí, 19. Él le dijo, Josafat le dijo, oye pues palabra de Yahweh. Yo vi a Yahweh sentado en su trono y todo el ejército de los cielos estaba junto a él, a su derecha y a su izquierda. Yahweh dijo, ¿quién inducirá a Acab para que suba y caiga en Ramot de Galaad? Uno decía de una manera y otro decía de otra, y salió un espíritu y se puso delante de Yahweh. Y dijo, yo le induciré. Y Yahweh le dijo, ¿de qué manera? Él dijo, yo saldré y le seré espíritu de mentira en boca de todos sus profetas. Y él dijo, le inducirás y aún lo conseguirás. Ve pues y hazlo así. Ahora he aquí que Yahweh ha puesto espíritu de mentira en la boca de todos tus profetas. Yahweh ha decretado el mal acerca de ti. Entonces se acercó Sedequías, hijo de Kenaán, y golpeó a Micaías en la mejilla, diciendo, ¿por dónde se fue de mí el espíritu de Yahweh para hablarte a ti? Micaías respondió, he aquí tú lo verás en aquel día, cuando te irás metiendo de aposento en aposento para esconderte. Entonces el rey de Israel dijo, toma a Micaías y llévalo a Amón, gobernador de la ciudad, y a Joás, hijo del rey, y dirás, así ha dicho el rey, echad a este en la cárcel y mantenedle con pan de angustia y con agua de aflicción hasta que yo vuelva en paz. Micaías respondió, si llegas a volver en paz, Yahweh no ha hablado por mí. Enseguida dijo, oíd todos. Vamos hasta ahí. Bueno, ¿qué le responde? Cuando este dice, ¿ves, Josafat, que este no dice sino cosas malas de mí? Pues entonces, Micaías le dice algo muy curioso que aparece en este texto. Él le narra una historia. Le dice, rey, yo vi al Señor sentado. Y este pasaje les voy a pedir que me ayuden y lo interpretamos. A ver cómo nos va en lo que hemos aprendido acerca de las reglas de interpretación. ¿Cómo se interpreta un pasaje de este estilo? Donde le dice, rey, ¿tú no crees a lo que yo te digo? Pues imagínate que yo vi al Señor sentado en su trono y al ejército de los cielos a su diestra y siniestra. Y el Señor dice, ¿y ahora qué hago con Acab? ¿Quién va y induce a este para que vaya a la guerra y muera? O sea, yo necesito que él se muera, pero no le va, no, el Señor estaba creativo. No quiero que vaya alguien y lo mate ahí. Que él vaya y se mate solito. Pero necesito que él vaya y caiga en la trampa. ¿No? Lo estoy parafraseando, lo estoy mostrando de otra manera. ¿En qué verso es que está eso? En el 20. Y entonces dice, ¿quién inducirá a Acab para que vaya a la guerra? Es decir, ¿quién le va a dar un consejo tal como para que él acepte ir a la guerra? Y en la guerra de Ramot de Galaad, uno dice aquí, ¿no? Y yo vi que en el consejo celestial uno le decía de una manera, otro le decía de otra, pero un espíritu se puso delante y Yahweh le dijo, yo lo induciré. Yahweh le dijo, ¿cómo lo vas a hacer? Él dijo, saldré y seré espíritu de mentira en la boca de sus profetas. Él dijo, le inducirás y aún conseguirás, ve pues y hazlo así. Entonces, eso le cuenta
Micaías al rey, ¿no? Así, ¿tú no me crees? Pues imagínate que así pasó. Pregunta, ¿qué es lo que acaba de decirle Micaías al rey? ¿Qué es? Es una parábola, es una visión, es una realidad que, es decir, Micaías tuvo acceso a los videos de grabación del Consejo Celestial donde se muestran cómo pasaban las cosas. El Señor se lo mostró, es algo retórico. ¿Qué es lo que pasó ahí? ¿Mm? Primero que hay reglas de interpretación y por eso les digo ayúdenme. ¿Listo? Y llegamos a una conclusión final. Acerca de esto hay comentarios mil. De hecho se utiliza para pensar, para, ¿cómo se diría? Para debatir acerca de, pues, si el Señor tienta a la gente, ¿cierto? Es un texto que se utiliza para demostrar cómo funciona el Consejo Celestial y cosas así. Pero ¿será útil realmente este texto en ese propósito? Vamos a ver. Primero, que hay que ver acerca de quién dijo esto. Micaías. Y de lo que leímos antes, ¿qué encontramos curioso en Micaías? ¿Qué era qué? Un profeta, pero en su forma de hablar, ¿qué era? Usted dijo la palabra ahorita. Cuando uno habla de una manera ambigua, queriendo decir una cosa con sarcasmo. Él era un profeta sarcástico, porque él sabía que el rey era torpe, y era un rey difícil, y era un rey que no quería escucharlo. Lo primero que hay que entender aquí es que él con el mismo sarcasmo, hasta ahora no he calificado lo que le dijo al Señor, no. Si estoy diciendo cómo lo dijo. ¿Tú no me crees? Pues esto no es, esto yo lo vi. Tuve una visión y vi al Señor y como el Señor dijo, bueno, voy a hacer que alguien engañe al rey. Ah, todos los profetas, pues que todos lo engañen. De tal manera que el único que quede como tonto en todo eso al final vas a ser tú, oh rey. Eso es lo que le dijo en otras palabras Micaías. Eh, Primero, entonces, ver la actitud del profeta. Era un profeta que no le temía al rey y que el rey le dice cuántas veces tengo que pedirte que me diga la verdad. De tal manera que evidenciamos que él jugaba con el rey de una u otra manera para hacerle ver su torpeza. Segundo, si es así, si él realmente vio una visión, ¿qué tipo de visiones puede tener un profeta? La escritura nos dice que solamente, ojo, solamente Moisés vio las cosas reales, celestiales. Solamente dice la escritura, solamente Moisés, yo le hablé a él cara a cara. Pero a los profetas, por sueño y por visión. O sea, que de acuerdo a la que el Señor mismo dice de la manera en que los profetas ven, sí pudo haber tenido una visión. Es válido. La pregunta es, ¿cuál es el común denominador de las visiones de los profetas? Cojamos todos los profetas y metámoslos y hagámosle un filtro y empecemos a colocar sus profecías y sus visiones en un filtro. ¿Qué encontramos que tienen en común en ellas? Dime. No sobre qué dicen finalmente, sino en la manera en que están expuestas. ¿Qué son? Son todas ellas parábolas. Todas. 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 Y vi, y vi, y vi, y vi, y vi un ángel del Señor, y el Señor me dijo, y pasó esto y aquello. Y en todas ellas encontramos algo importante para entender. Y es que entre tanto que son visiones necesitan una interpretación. Si necesitan interpretación, quiere decir que las visiones no son fiables en su literalidad. No sirven para hacerse una doctrina en su literalidad. Por ejemplo, dice un pasaje, y vi un ángel del Señor y estos tenían, los seres vivientes tenían ojos en todas partes y tenían 6 alas. Y entonces la gente empieza, bueno, los ángeles tienen 6 alas. Pero ¿será esto así? Porque, por ejemplo, los que se le presentan a Abraham eran como nosotros, tomaban forma humana. Y empieza uno a fantasear un poco sobre la lectura bíblica. Y dice por allá Apocalipsis, y vi a un gran dragón, y vi a una mujer con la luna bajo sus pies, y vi a los seres vivientes que se movían como con ruedas. Y empieza uno a imaginar, a imaginar, a imaginar. Y se convierte en algo muy difícil de entender.
Pero lo curioso es que de todas las profecías, cuando empiezan a tener tal nivel de detalle, están expresando algo más allá de una simple literalidad. Porque el propósito no es que nosotros veamos algo, digamos, que no nos es dado ver ahora, sino nos es dado entender algo de lo que el Señor sí nos quiso advertir. Y es que en todas las profecías, cada detalle que tienen, sí, comunican algo importante. Comunican algo importante. ¿Por qué los seres vivientes tendrían ojos en todo lado? Representa a aquellos que en esas mismas narrativas dice y le dijeron al Señor. Representa a alguien, a una forma de entender que el Señor lo sabe todo. Y se representa así, de una manera retórica, que se utiliza de muchas formas de figuras literarias. Ojo, estoy hablando de la profecía. Por lo tanto, todas las profecías y las visiones de los profetas tienen que ser interpretadas. Necesitan un intérprete, necesitan alguien que tenga la capacidad de entenderlas y razonarlas de acuerdo a la escritura y a la revelación divina. Por lo tanto, dos opciones. O Micaías fue al cielo y vio esas cosas, porque él dice lo vi. O al cielo donde está el Señor. Opción 2. Tuvo una visión. Ahora, si tuvo una visión, con las leyes de las visiones tiene que ser interpretada. Por lo tanto, no se puede, ojo, no se puede, no es correcto, no es bíblico leerlo como una literalidad. No es bíblico hacerlo. Si leemos esto literalmente, tendríamos que leer literalmente y esperar cuándo un dragón va a salir del agua. ¿Cuándo? Porque también es un profeta diciendo, y vi una visión del Señor y caí en mis rodillas y Yeshua me dijo tal cosa, ¿no? Dice ese pasaje. Y el Hijo del Hombre me llevó, hice tan, y empiezan así las profecías. Entonces, otra vez, por leyes de interpretación decimos, ¿qué está diciendo realmente el profeta? A, sarcasmo. B, él fue delante del Señor y vio estas cosas. Tercero, es una parábola de una visión que pudo haber tenido. ¿Qué puede ser? ¿Qué se les ocurre? Yo creo que es sarcasmo, en lo personal, Eduardo. Porque de este texto no hay más sino este pedazo. Pero tanto si fue sarcasmo como si fue una parábola, ambos tuvieron el mismo propósito. Y es decirle al rey, ¿sabes por qué te están engañando? Por una verdad que se encierra en esto. Y es porque el Señor ha designado que tú mueras. Y aunque sepas, rey, que Dios te ha mandado matar, tú vas a ir a la guerra. Expuso el profeta al rey como el tipo más torpe en la existencia. Un rey al que se le dice en la cara, hoy vas a morir en la guerra. Y el Señor te mandó a matar. Y tú aún así vas a ir. Y aunque tú no le crees a los profetas y me mandaste llamar para comprobarlo, vas a ir a la guerra. Eso es lo que le está diciendo el profeta. Sí, sí. Vaya, no le aprovecha. Sí, la terquedad. Sí, así es. Y le pasa, sí. Así es, así es. O sea, es que estos pasajes nos ponen a pensar. Por eso les dije desde el principio. ¿Qué es realmente ese perdóname, Señor, perdóname, perdóname? Créame que todos en un avión en caída empiezan, si estás ahí, sálvame, Superman, dice alguno. Porque ese es el nivel de creencia en el Señor. Es lo que sea, pero yo quiero agarrarme de algo que me salve de mi caída. Pero cuando te das cuenta que es inevitable, llega la realidad nuestra. Y es, o realmente es alguien que se humilla delante de Yahweh, o solamente es una pantomima, donde al final de cuentas el Señor te dice, pues ve y cae en tu propia trampa. Cae en tu propio lazo. Entonces, yo en conclusión, ¿qué recomiendo este pasaje? Solo recomiendo una cosa, independientemente si fue
la manera de hablar del profeta, o si realmente fue una visión, sí recomiendo una única cosa, y es que no se haga doctrina especulando que así es en lo celestial, por la ley de la profecía. La escritura sí nos muestra cómo se debe interpretar una profecía y hasta dónde se debe analizar. Y dijo el Señor, si acontece, fue de parte del Señor, si no acontece, no fue de parte del Señor. Y en este caso, ¿qué evaluaríamos que era de parte del Señor? La muerte de Acab. No el consejo celestial, sino la muerte, las consecuencias, lo que el Señor profetizó. Entonces, la manera en que la mayoría, creo que todas las profecías se dan, que son de tipo visión, ojo, las que son de tipo visión y sueño, son para ser interpretadas. Pero hay otras que no son de tipo visión. Les doy algún ejemplo. Y les daré esta tierra. Eso no era ninguna visión, ¿no? O Moisés diciendo, el Señor les levantará un profeta como yo a hoy. Eso no es una... Eso es algo certero. Así tal cual como se le dijo, tiene que pasar. Y Yeshua dijo, y no va a quedar piedra sobre piedra. Eso no tenía que interpretarse como, ¿qué nos habrá querido decir? O sea, eso es lo que quiero que entendamos es que hay varias formas de profecía. Y hay por lo menos dos tipos de profeta que yo entiendo en la escritura. Uno, como Moisés y Yeshua. Dos, el resto de profetas. Y el profeta que es como Moisés y Yeshua pueden ver cara a cara al Señor. De una u otra manera. Moisés no le vio cara a cara literalmente en el sentido de que fue al cielo y vio al Señor, porque la misma escritura dice que que no lo hizo, pero sí lo vio cara a cara porque estuvo delante de él todo el tiempo y oyó de su voz todo lo que tenía que oír. Yeshua dice, yo vine de los cielos, de mi Padre, y he venido a mostrárselos. La profecía que declara el Mesías es completamente, ¿cómo se dice? Se declara de una manera mucho más precisa y sí, literal. Cuando el Mesías dijo, y habrá guerra, y y oirán de rumores de guerra y terremotos y todo eso, él no está hablando alegorías, él está hablando la verdad. Y él dice, y escóndase cada uno, y hagan esto, y hay de las que están incintas. Eso, por eso les digo, eso también es profecía. Pero él no dice, y vi una visión, y aquí que venían, no, helicópteros, no. Pero en Apocalipsis, lo mismo que dijo el Mesías, lo dice un profeta. ¿Y cómo lo dice? Y aquí que la gran ramera, y que Babilonia, y que los dragones, y que... Es lo mismo que dijo Yeshua, porque es que lo que mencionó Yeshua, que es, digamos que el Apocalipsis del 70, que es la destrucción del templo, también lo dijo el profeta, eh, ¿cómo se llama? Juan, pero con mucha alegoría. Una persona que hubiese leído ese libro de Juan quedaba asustadísimo, supongo, en aquella época. Pero cuando vio lo que pasó en el año 70, dijo, se cumplió la profecía de Juan. Lo curioso es que Yeshua lo dijo literalmente y no se le creyó. Entonces, eso es algo para que dimensionemos y entendamos un poco más sobre la interpretación bíblica. Es importante hacerlo porque eso nos evita, pues, confundirnos. Nos ayuda a, 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 a tener una mayor claridad de lo que quiere decir la escritura. Por este tipo de pasajes muchos culpan al Señor de ser mentiroso. Dice, yo no tiento al hombre, pero en otro pasaje está diciendo, yo lo engaño. Si se lee desde esa óptica y de cierta crítica. Por eso digo, hay que ser un poquito más tranquilos a la hora de leer y tener más en cuenta el contexto de lo que hacemos generalmente, porque son textos que se sacan ahí y se mete en una conversación y uno tiene como que espéreme, qué está hablando ahí? ¿Por qué lo está diciendo? ¿Qué es lo que quiere decir? ¿No? Dice, vaya. Así es, y luego tome. Así es. Lo que hay que entender es que el Señor nos hace, dice la Escritura, dicen los Salmos, el Señor los hace caer en sus propias trampas, ¿no? A los que hacen el hoyo y la trampa para otro, terminan cayendo ahí. Así el Señor lo hace, de tal manera que Él no es burlado jamás. Y eso es lo que le está diciendo Rey, tú quedarás como un torpe en todo esto. 24, se acercó Sedequías. Ah, no, digamos, perdónenme. Entonces, el otro profeta va y golpea a Micaías, ¿no? Y le dice que cállate, no sé, seas insolente, ¿qué estás diciendo? Eh,
¿Y qué hizo el rey? Pues ¿sabe qué? Sáquenme a este y métanlo allá a una prisión y vamos a ver si es que yo vuelvo o no de la guerra. Si yo vuelvo, pues vas a morir. Si no, pues ahí me vas a esperar, como dice aquí, con pan de angustia y agua de aflicción. Micaías le dice, pues espero que llegues. Él sabía que no iba a volver. Si llegas a volver en paz, soy un mentiroso. Lo que les dije, ¿cómo sabemos cuando una profecía es real? Si hay cumplimiento. Si no se cumple, pues vanidad habló la persona y ya. Además dijo Micaías. Y dijo Micaías, dijo al pueblo, escuchen todos, subió pues el rey de Israel con Josafat, rey de Judá. No, les dijo a todos, escuchen esto, ¿no? Pues que si era mentira, pues que el rey volvería. Pero si de lo contrario, pues ya todos se iban a dar cuenta, ¿no? Subió pues el rey de Israel con Josafat, rey de Judá, a Ramón de Galaad, y el rey de Israel dijo a Josafat, yo me disfrazaré y entraré en la batalla. Tú ponte tus vestidos. Y el rey de Israel se disfrazó y entró en la batalla. Pero el rey de Siria había mandado a sus 32 capitanes de carros diciendo no peleen ni con grandes ni con chicos, sino solo contra el rey de Israel. Cuando los capitanes de los carros vieron a Josafat, dijeron, ciertamente este es el rey de Israel. Vinieron contra él para pelear con él, mas el rey Josafat gritó. Viendo entonces los capitanes de los carros que no era el rey de Israel, se apartaron de él, y un hombre disparó un arco a la aventura, hirió al rey de Israel por entre las junturas de la armadura, por lo que dijo él a su cochero, dad la vuelta y sacadme del campo, pues estoy herido. Bueno, ¿qué encontramos aquí curioso? Aquí hay algo que uno dice, pues, ¿cómo pasó? Fue que Josafat también fue a la guerra. Es decir, ¿por qué Josafat fue a la guerra? Si Josafat también, primero, pues pidió la palabra del Señor, también escuchó lo que dijo Micaías, pero aún así fue a la guerra. ¿Qué podríamos pensar de Josafat? ¿Será que la estaban barrando? Porque apoyar a un hombre del cual el Señor dice, vas a morir por esto que estás haciendo, pondría a Josafat pues en un nivel de torpeza también, ¿no? ¿Por qué apoyaría esto? Si él mismo dijo, pues consultemos la voluntad del Señor, el Señor dijo, no vayan. Y él sí fue. El caso es que el Señor había terminado no matar a Josafat, sino este, a Acab, quien era el que había insistido en ir a la guerra. Razón quizás de por qué Josafat fue a la guerra, pues porque ya había hecho un voto con Acab de apoyarlo. Y pues le dijo, pues no somos un solo pueblo, si quieres ir a la guerra yo te acompaño. Pero igual no fue muy acertado esto. El caso es que casi muere. Fue el primero al que se encontraron, solamente que ¿por qué no murió Josafat? Yo creo que él vio cara a cara la muerte. Él vio al Señor y le dijo, te las canto, no vayas por esa. Pero le dijo, no, hoy te perdono, hoy no es tu turno. El que iba a matar a Josafat, sí, vas a atestiguar de esto que yo ya había anunciado. Y un hombre, un arquero, pum, lanzó una flecha a la aventura y terminó matando al rey de Israel, que me lo imagino poniendo de pronto a Josafat por delante, porque este se disfrazó. Él sabía que iban por él, ¿no? Este se disfrazó, pero vean, no sé si en el fondo fue una trampa no sé, de acá, se me ocurre. ¿Por qué él se disfrazaría y dejaría a Josafat vestiduras de rey? Que maten a Josafat. ¿Ah? Él se estaba aprovechando de Josafat. Y a toda costa, él es el que muere. Él dijo, pues ni el Señor se va a dar cuenta que no estoy acá. Torpe. Y un hombre, ¿no? Dijo, vamos a estar limpia esta flecha, la lanzó así. Y le cayó allá al otro. Por entre las hendiduras de la armadura. Sí, como a Caín, ¿no? Un arquero para allá lanzó y mató a Caín. Dice aquí entonces 25, 35, pero la batalla había arreciado. Bueno, entonces este lo atraviesa y le dice al que lo llevaba en el coche, llévame al campo, estoy herido. La batalla había arreciado aquel día y el rey estuvo en su carro delante de los sirios. A la tarde murió. La sangre de la herida corría por el fondo del carro y a la puesta del sol salió un pregón por el campamento diciendo, cada uno a su ciudad
y cada cual a su tierra. ¿Esto dónde lo vimos hace un momento? En la profecía. ¿Qué decía la profecía? Dijo Micaías, versículo 15. No, 17. Yo vi a todo Israel esparcido por los montes, como ovejas que no tienen pastor. Y Yahweh dijo, estos no tienen señor, vuélvase cada uno a su casa en paz. Aquí hirieron al pastor, ¿y qué dice acá? Cada uno a su ciudad, cada cual a su tierra. Murió pues el rey, fue traído a Samaria, y sepultaron al rey en Samaria. Lavaron el carro en el estanque de Samaria, y los perros lamieron su sangre. También las rameras se lavaban allí, conforme a la palabra que el Señor había hablado. Como los perrillos lamieron su sangre. Como el rey de Israel se cumplió pues lo que se había profetizado acerca de este, de que él moriría en el campo así como le pasó a Nabat, ¿cierto? El resto de los hechos de Acab, todo lo que hizo y la casa de marfil que construyó y todas las ciudades que edificó no está escrito en el libro de las crónicas de los reyes de Israel. Y durmió Acab con sus padres, reinó en su lugar Ocosías, su hijo. Josafat, hijo de Asa, comenzó a reinar sobre Judá. Aquí ya muestran la parte mientras tanto que iba pasando en Judá. El hijo de Asa, Josafat, comenzó a reinar sobre Judá en el 4.º año de Acab, rey de Israel. Era Josafat de 35 años cuando comenzó a reinar. Reinó 25 años en Jerusalén. El nombre de su madre fue Azuba, hija de Shili. Anduvo en todo el camino de Asa su padre, sin desviarse de él, haciéndolo recto ante los ojos de Yahweh. Con todo esto, los lugares altos no fueron quitados, porque el pueblo sacrificaba aún, quemaba incienso en ellos, y Josafat hizo paz con el rey de Israel. Entonces, aquí dice que él anduvo en el camino de Asa su padre, y Asa fue un buen rey. Cuando ves los hechos de él, fue uno de los que hizo un revuelco importante, positivo en la nación, en la parte del sur. Pues Josafat siguió su camino, aunque no logró derribar los lugares altos, los lugares de culto que habían levantado el pueblo. Y él hizo algo importante, hizo paz con el rey de Israel, porque eso no solamente representaba paz entre los dos reyes, sino entre las dos naciones. Los demás hechos de Josafat y sus hazañas, las guerras que hizo, no están escritas en el libro de las crónicas de los reyes de Judá. Barrió también de la tierra el resto de los sodomitas que había quedado en el tiempo de su padre Asa. No había entonces rey en Edom, había gobernador en lugar de rey. Josafat había hecho naves de Tarsis, las cuales habían de ir a Ofir por oro, pero no fueron, porque se rompieron en Ezion-Geber. Entonces Ocosías, hijo de Acab, hijo de Josafat, dijo a Josafat: vayan mis siervos con los tuyos en las naves. Mas Josafat no quiso, y durmió Josafat con sus padres y fue sepultado con ellos en la ciudad de David, su padre. En su lugar reinó Joram, su hijo. Ocosías, hijo de Acab, intentó mantener aún esta alianza con Acab, diciéndole que mis siervos vayan con los tuyos, pero Josafat no quiso seguir esa alianza, al parecer. Ocosías, hijo de Acab, comenzó a reinar sobre Israel en Samaria el año 17 de Josafat, rey de Judá, y reinó 2 años sobre Israel. E hizo lo malo ante los ojos de Yahweh, y anduvo en el camino de su padre, en el camino de su madre, y en el camino de Jorobán, hijo de Nabat, que hizo pecar a Israel. Porque sirvió a Baal, lo adoró, y provocó a ir a Yahweh, Dios de Israel, conforme a todas las cosas que había hecho su padre. Y para los que se preguntaban, ¿y por qué el Señor va a destruir? O sea, sentencia acá por lo malo que ha hecho, dice, pero no lo va a hacer a él, sino también a sus hijos. O sea, ¿ellos qué culpa? Pues esta es la culpa. Es que cuando el Señor hace un tipo de sentencia de ese estilo es porque la descendencia no va a ser mejor. Es porque aquí dice, este estuvo peor de peor. Porque anduvo en el camino de su padre, en el de su madre y en el de Jeroboam. O sea, este era más malo aún, al parecer. Más malo aún. De tal manera que entendemos por qué el Señor barrería con esa descendencia. Barrería con esa descendencia. Y de esta manera termina el libro de Segunda de Reyes. Vamos a ver de Primera de Reyes. Vamos a ver en el segundo libro qué pasa con Jezabel, qué pasa con este rey Ocosías y cómo terminan ellos, ¿no? Por lo que les mencioné hace un rato de reyes, de personas que morían sin tumba, ¿no? Este Acab, recordemos que el Señor tuvo misericordia de él, pero ¿qué va a pasar con los descendientes de él? Entonces, ahora sí volvemos a la pregunta inicial. ¿Y qué pasa cuando una persona se está arrepintiendo?
con todo su corazón, cuando ve la muerte cerca. ¿Qué hay que pensar ahí? La verdad es que, ¿por qué el Señor, o qué tendría que hacer el Señor en tal caso, ¿no? ¿Será que Él está, primero, obligado a algo? Segundo, ¿eso representa algo? Saben que el miedo, el temor, es algo común de los humanos. Y lo que hacemos en momentos de miedo y temor no refleja la realidad de nosotros, sino nuestros actos impulsivos por temor. El temor a la muerte, el temor a un juicio. El temor a un juicio. El punto es que el Señor conoce el corazón de cada persona. Para que haya arrepentimiento, un arrepentimiento genuino, no es necesario una reflexión profunda, perdón, una reflexión de cara a la muerte. Es necesario simplemente estar vivo. Una persona que realmente quiere arrepentirse simplemente tiene que arrepentirse. Pero cuando estás arrepintiéndote obligado, atemorizado por algo, la verdad es que ese arrepentimiento es genuino. No es una manera de nosotros librar, intentar. Es es un último movimiento, una carta intentando salvar nuestra vida. No es simplemente un hecho de supervivencia. Quizás el Señor evalúa esas cosas, no es nuestro trabajo. Pero sí hay que saber que no es una buena táctica. Vivir mal toda la vida y esperar que en un último instante, esperar que el Señor me escuche. Recuerda que dice la Escritura que busquemos al Señor siempre y cuando pueda ser hallado, porque puede que haya un momento en que no esté. Que tú estés gritando y no haya quien te escuche. Porque la Escritura dice que quien aborrece la palabra del Señor, la instrucción, también su oración es abominable. O sea, alguien a quien el Señor le busca para enseñarle un camino de perfección, de amor, y esa persona lo rechaza. ¿Por qué cree esa persona que cuando él lo busque al Señor, él deba escucharle? Quizás solamente encuentre un muro de hierro. Quizás no haya quien escuche allí. Pero otra vez digo que eso no me compete a mí, pero sí me compete decir que no es una buena táctica dejar eso para el final. Lo que debemos hacer es, si oyes hoy su voz, no endurezcas el corazón. Independientemente de cuánto mal hayamos hecho, no endurezcamos el corazón para en este presente cambiar. Eso quizás no quite las consecuencias que tengamos acumuladas de todos nuestros actos malos, pero sí nos puede brindar paz. Sí nos puede brindar en el corazón, en el fondo de nuestro ser, la oportunidad de transformar las cosas y empezar a hacer una nueva siembra. Esperar que cosechemos el mal que hayamos hecho, quizás sí, pero una nueva siembra que también va a dar un buen fruto en algún momento. Así que, mis hermanos, no desfallezcamos. El camino del Señor es complicado, pero está lleno de frutos. Y todos los frutos van en consecuencia, van en paralelo de nuestra forma de vivir. Así que aprendamos de la sabiduría que el Señor nos da. No intentemos engañar al Señor, no tiene sentido, es lo más tonto. Y cada vez que intentemos engañar al Señor, quizás sea momento de recordar a Acab, que con todas sus trampas y con todas sus pataletas y con toda su manipulación, no logró nada. Ni siquiera hubo quien le heredase, porque su hijo Ocosías terminaría siendo más malo que él. O sea, si lo único que traes a este mundo es porquería, pues no, eso no tiene propósito. Ese tipo de vida no tiene nada de virtud. Que se diga de nosotros como Josías, como Asa, como Josafat, como David, hizo lo bueno delante del Señor y agradó al Señor y anduvo en sus caminos. Todo eso, dime, Natanael, un verdadero israelita al que no hay engaño. Que el Señor diga cosas bonitas de nosotros por fe, porque le confiamos nuestra vida, porque le creemos, aunque seamos los más desconocidos de este mundo. Lo importante es que el Señor nos reconozca. Eso es lo único que tiene valor. De lo contrario es mucha apariencia y hojarasca que es rápidamente movida por el viento, rápidamente quemada por el fuego.
Es chévere aquí cuando intentó hacer una hoguera, uno pone ahí par hojitas secas y se queman rapidísimo. Pero un tronco o un pedazo verde, eso se demora harto rato para que coja fuerza. Tiene que quemarse por mucho tiempo para que la temperatura le dé que se consuma. Pues así es la apariencia de este mundo. Es sumamente vana, volátil, mentirosa. No caigamos en eso porque no tiene sabiduría en absoluto. Que el Señor nos enseñe entonces a escogerle a Él y seremos bien recompensados en ello. Esa es nuestra esperanza. Una fe en humildad, en tranquilidad delante del Señor y dejando todo en sus manos. Finalmente Él dará el destino que merecemos cada uno o que Él tenga bien a darnos. Familia, que el Señor los bendiga, que tengan todos un buen inicio de Shabbat. No olviden estar conectados mañana, sábado, o estar atentos más bien al canal de YouTube, donde colocamos todas las enseñanzas, donde pueden encontrar listas de reproducción, verso a verso, de casi todos los libros de la Escritura, y una enseñanza de día de reposo de Shabbat completa. Que el Señor los bendiga. Bendición para todos. Shabbat Shalom. Me presento nuevamente, mi Rey, mi buen Señor. Mis pasos se han desviado, necesitan dirección. En tu amor me he refugiado, Yeshua, pues así al Padre puedo hoy decir. Me presento nuevamente, mi Rey, mi buen Señor. Mis pasos se han desviado, necesitan dirección. En tu amor me he refugiado, Yeshua, pues así al Padre puedo hoy decir: Abba, Padre, Baruch atah. Señor Dios nuestro Rey de eternidad. Abba, Padre, Baruch atah. Adonai Eloheinu melech haolam. Me presento nuevamente, mi Rey, mi buen Señor. Mis pasos se han desviado, necesitan dirección. En tu amor me he refugiado, Yeshua, pues así al Padre puedo hoy decir. Me presento nuevamente, mi Rey, mi buen Señor. Mis pasos se han desviado, necesitan dirección. En tu amor me he refugiado, Yeshua, pues así al Padre puedo hoy decir: Abba, Padre, Baruch atah. Señor Dios nuestro Rey de eternidad. Abba, Padre, Baruch atah. Adonai Eloheinu melech